¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Buenas noches, amados hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Bienvenidos a Lecciones Bíblicas para Adolescentes y Jóvenes. Amén. Les invito a dar 3 glorias para la gloria de Dios, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Les invito a leer sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer el verso 9 y verso 10. Amén. Gloria a Cristo Jesús. La palabra de Dios se lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Les invito a cerrar sus ojos, vamos a orar para que sea Dios quien nos ministra a través de su palabra y en esta hora nos habla nuestro corazón. Amén. Amado Dios, Padre bueno, Padre eterno, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Reconocemos que no somos dignos ni honestos, Padre. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, Padre. Seas tú hoy en esta hora hablando en nuestro corazón. Tu palabra sea edificándonos. Tu palabra sea vivificándonos, Señor. Oh, que tu palabra nos encamine, Señor, en tus caminos, Padre bueno. Endereza nuestra senda. Afirma nuestros pensamientos. Te ruego en el nombre de Jesús el Cristo. Oh, glorias a tu nombre. Alabanzas a tu nombre. Desata toda atadura, toda ligadura que el diablo ha atado, ha ligado. En el nombre de Jesús se desate. Sea ahora en el nombre de Jesús se deshagan las obras del diablo. Seas tú tomando control, Señor, hablando en nuestros corazones. Oh, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos toda palabra que vaya contrario a tu palabra. En el nombre de Jesús no prevalezca. En el nombre de Jesús. La gloria y la honra es tuya, Padre bueno. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que había un varón llamado Elcana. Amén. De la tribu de Efraín. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que él tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Dice la palabra de Dios que Ana no podía tener hijos, pero Penina sí podía. Amén. Ella tenía hijos, dice la palabra del Señor. Y dice que esto le causaba mucha tristeza a Ana. Ella estaba triste porque ella no podía concebir. Amén. Y dice que Penina, dice que la irritaba y le causaba mucha tristeza y dolor porque ella sí podía tener hijos, dice la palabra del Señor. Y esto hacía que la vida de Ana esté llena de amargura y de tristeza porque ella no podía tener hijos. Como dice la palabra en el capítulo 1, verso 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén. Dice la palabra del Señor que Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. ¿Qué quiere decir esto? Que había un propósito de parte de Dios. Amén. Dios no le permitió tener hijos a Ana con un propósito, porque había un propósito. Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Amén. Hay algo importante, amados jóvenes, adolescentes, hermanos en Cristo, gloria a Dios. Hay algo muy importante que debemos entender y aprender.
Amén. A veces Dios va a permitir ciertas circunstancias, a veces va a permitir de cierta forma que los creyentes sufran, amén, sufran decepciones, quizás va a permitir que pasen situaciones difíciles o van a ser probados, amén, pero detrás de todo esto hay una gran bendición. Si uno se mantiene fiel en el camino de Dios, Dios va a obrar, amén, porque Él conoce el futuro venidero, dice la palabra del Señor, amén, y a veces Dios va a permitir todas estas circunstancias, a veces hasta nos vamos a sentir insuficientes, a veces nos vamos a sentir inferiores, amén. Pero dentro de esto hay un plan de Dios. El fin de esto es que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. En la vida del creyente, nosotros los hijos de Dios. Finalmente Dios tiene un propósito. Amén. Un propósito para con nosotros. Y su propósito es bueno y es de gran bendición. Amén. Como dice su palabra, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. De paz, dice su palabra, hermanos. Amén. Dice que Él conoce nuestro futuro venidero. Y dice que Él sabe todo lo que ha de acontecer. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que los hijos de Dios debemos buscar siempre agradar a Dios. Y aún en las situaciones más difíciles, aún en esos problemas, aún en esas dificultades, aún en esas soledades, aún en esas decepciones, debemos confiar en Dios. Amén. Porque a veces, ¿sabe qué sucede? Que a veces nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros pensamos, o como nosotros queremos, o como nosotros deseamos. Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿saben qué sucede? Es ahí cuando nosotros nos decepcionamos, nos frustramos y nos sentimos mal. Pero a veces Dios permite todo esto porque hay lecciones que nos quiere enseñar. Hay cosas que Dios quiere que aprendamos. Amén. Y uno de ellos es que aprendamos a depender de Él. Aprendamos a glorificar su nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que a Ana, la palabra de Dios, como hemos leído en el versículo 6, dice que Jehová no le había concedido tener hijos. Amén. Es que muchas veces las cosas no son como uno quiere, ¿no? Ella se casó y estuvo con el Cana y dijo, bueno, tendré hijos, voy a tener una familia, un hogar, y tantas cosas habrá pensado en su corazón, amén. Pero Dios no le permitió, es que Dios tenía un gran propósito con Ana y luego lo vamos a ver más adelante, amén. Entonces dice la palabra del Señor que no solamente ella no podía tener hijos, sino que también Penina, dice que ella la irritaba, y dice la palabra de Dios, enojándola y entristeciéndola. Amén. Porque Ana no podía concebir. Era grande el dolor de Ana, como dice la palabra del Señor. Amén. Pero en el versículo 4 dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Amén. Penina tenía hijos e hijas. Amén. Como dice la palabra del Señor, había concebido. Y dice que el Cana les daba una parte. Amén. Dice de bendición para cada uno de sus hijos, aún para su mujer Penina y para sus hijos e hijas, dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios en el verso 5, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, dice la palabra del Señor. Amén. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. 2 veces se dice la palabra que Jehová no le había permitido tener hijos a Ana, como hemos leído en el versículo 6, en el versículo 5, amén, y en el versículo 6. Dice que Jehová, o sea, todo esto estaba dentro del propósito de Dios. Amén. Que Ana no podía concebir. Dice la palabra de Dios que Él cierra matrices y Él abre matrices. Para Dios no hay nada imposible. Hay puertas que están cerradas y que solamente Dios la puede abrir. Como puertas cuando Él las cierra no hay nadie quien la pueda cerrar. Dice la palabra, cuando Él cierra no hay quien la abra. Y cuando Él no hay quien la cierre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que el Cana, cada cierto tiempo que llegaba, él iba y ofrecía sacrificio, iba al templo, al lugar alto, para alabar y adorar a Dios por todas las bendiciones que Dios le daba. Amén. Y Ana estaba siempre triste. Así dice la palabra de Dios. Dice que el Cana cada año subía a ofrecer su sacrificio.
a Jehová. Amén. Vamos a leer el versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Eso sucedía, dice la palabra de Dios, cada que el Cana subía a ofrecer sacrificio, dice que Ana, Penina, dice la palabra del Señor, la irritaba, causándole tristeza a Ana, y dice que Ana lloraba y no comía. Eso era un dolor grande para ella. Dice la palabra del Señor, en el verso 9, dice que también, dice que el Cana subió otra vez a ofrecer sacrificio, y dice la palabra de Dios que Ana se levantó después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Amén. Y dice que Ana, lo que no hizo en otros tiempos, lo hizo aquel día. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Dice que ella derramó su alma ante la presencia de Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque dice que ella se sentía triste. Como les he contado, su problema era grande, era estéril, no podía concebir. Amén. Y dice la palabra de Dios que ella estaba llorando ante la presencia de Dios. Mire cuánto tiempo el Cana había subido a ofrecer sacrificio, pero en aquella vez ella decidió acompañarlo. Amén. Y dice la palabra de Dios que ella comió, bebió, y dice mientras que el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Quiere decir que Ana finalmente, en vez de estar ahí renegando, triste, llorando, decidió entregar sus aflicciones, decidió entregar su dolor, su tristeza en las manos del Señor. Y dice que le lloró con abundante, dice, lágrimas, lloró abundantemente, clamando al Señor, diciéndole, Señor, ayúdame. Y le habló tantas cosas, le habrá dicho con lo mal que ella se sentía cuando Penina la irritaba y que ella quería concebir, quería tener hijos. Amén. Y era grande el dolor. Dice que ella se humilló ante la presencia de Dios. Amén. Se humilló, adoró al Señor, y dice en el verso 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana hizo un voto, una promesa para con Dios. Amén. Ella le dijo, si tú me das un hijo, dice la palabra del Señor, yo te lo dedicaré a ti. Amén. Estará en tu casa para servirte. Solamente quiero que me permitas concebir. Alabado sea el nombre del Señor. Ese era su anhelo de Ana. Amén. Ella no pidió quedarse con ese hijo, sino ella pidió que Dios le concibiese el poder concebir. Y ella daría, dice la palabra de Dios, a su hijo, lo dedicaría, hermano, para que su hijo alabe al Señor en agradecimiento por esa respuesta, por esa petición que ella había hecho a Jehová de los ejércitos. Amén. Y así Ana lloró, clamó al Señor, al punto dice que la palabra de Dios, que ya no salía palabras de su boca, sino que ya en su corazón oraba y lloraba. Y dice la palabra de Dios que el sacerdote Elí la estaba observando. Amén. Y dice que observaba la boca de ella a ver si realmente estaba orando o qué es lo que estaba haciendo. Pero dice la palabra de Dios que Elí pensaba que ella estaba ebria. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que ella no estaba ebria, sino que ella había derramado su lágrima, su alma había derramado ante la presencia de Dios, se había humillado ante Él, pidiéndole que tenga misericordia de ella. Dice la palabra de Dios, como hemos leído, ¿no? Que mire la aflicción de su sierva. Amados jóvenes, amados hermanos, eso es lo que agrada a Dios, que se humille uno cuando entra al altar de Dios, entre contarle tus problemas, sentirla, decirle las cosas que estás sintiendo, lo que te está afligiendo,
siendo sinceros y honestos con Dios. Eso agrada a Dios, humillándonos ante su presencia, porque dice la palabra de Dios que al humilde Él lo mira tan cerquita y al soberbio dice que lo mira de lejos. Amén. Por eso vemos que Ana se humillaba delante de la presencia de Dios, sabiendo que Él era la única esperanza, la única solución a sus problemas. Amén. Pero había tenido que pasar mucho tiempo para que ella, dice la palabra de Dios, subiese al templo, tomase decisión de decir: heme aquí, Señor, he aquí, yo quiero conversar contigo, yo quiero contarte mis problemas, mi dolor es grande, como dice la palabra de Dios, que ella lloró amargamente, derramó su alma ante la presencia de Jehová y lloró, dice la palabra del Señor. Amén. Y todo esto estaba aconteciendo en el templo, mientras que Elí, el sacerdote Elí, estaba observándola y mirando. Amén. Entonces él pensaba que ella estaba ebria. Pero dice la palabra de Dios en el verso 13, para comprender mejor, jóvenes, dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Amén. Pensaba que ella estaba ebria, se había embriagado, pero no, ella oraba en su corazón estaba hablando con Dios, porque su dolor era grande, ya no tenía fuerzas. Amén. Había llorado abundantemente. Santo es el Señor. Entonces dice la palabra de Dios que él la tomó por ebria, pero en el 15 Ana le responde, y mire lo que le dice Ana. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. Él estaba declarando qué es lo que ella estaba haciendo, porque es que ella no estaba adorando, alabando a Dios en voz alta o moviendo los labios, sino que ella le dice que estaba atribulada, amén, y que había derramado su alma delante de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Y el 16 dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, de su dolor, de su tristeza, ¿no?, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Ella le había entregado todas sus cargas a Dios, le había contado todo el sufrimiento que ella estaba padeciendo por causa de que no podía concebir, cuánto había sufrido ser irritada, cuánto estaba sufriendo porque se burlaba de ella Penina. Amén. Porque ella no podía concebir. En una ocasión tanto era el dolor que ella, dice, no comía ni bebía cada que, dice, su esposo Elcana subía a ofrecer sacrificios. Amén. Dice la palabra del Señor, como hemos leído, y miren lo que dice Elí, el verso 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué se le acabó la tristeza a Ana? ¿Por qué ella no estuvo más triste? Porque ella había dejado todo su dolor, todos sus problemas, le había contado a Dios, pero en oración, en clamor, le derramó sus lágrimas, oró de tal manera a Dios, contándole todos sus problemas, lo que sentía, lo que deseaba, lo que anhelaba, y aún las cosas que probablemente esos pensamientos o deseos que quizás muchas veces no eran los correctos, aún eso le confesaba. Y en medio de todo eso, ella dice a Jehová, dice en el verso 11, y dice: si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, dice. Amén. Ella consideraba, su sierva del Señor se consideraba, bendito sea el nombre del Señor, se acercó a Jehová humildemente, con un corazón entregado, dispuesto a que Dios la oiga, con un corazón dispuesto a conversar con Dios. Eso era lo que agradó a Jehová. Que Ana, habiendo sufrido, padecido todas estas tristezas, sus aflicciones, sus decepciones, sus frustraciones, lo entregó en las manos de Dios. Amén. Lloró y derramó sus lágrimas, y dice la palabra de Dios que Él toma todo en cuenta, hermano, aún nuestras lágrimas, que Él se conduele cuando nosotros lloramos, cuando estamos tristes, y dice que Él nos entiende. Amén. Dice la palabra del Señor que de esa manera
Ana derramó su alma en la presencia de Dios, delante de Jehová, le lloró y le clamó y le pidió que él concediese la petición de su corazón. Y le dijo, ¿no? Que si me dieres un hijo, dice la palabra de Dios en el verso 11, que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa fue la petición. Después de haber llorado tanto y conversado con Dios y hablarle, la petición de Ana fue que le pidió, bendito sea el nombre del Señor, que le diese un hijo. Amén. A veces estamos como Ana. Mira, Ana cuánto tiempo estuvo soportando la aflicción, que esta Penina la irritara y que le causara tristeza, que le causara enojo. Y ella estaba ahí llorando 1 año, 2 años, 3 años y así continuaba. Amén. Pero hasta que un día ella decidió subir al templo de Jehová, a orar, a clamar, a conversar con Dios, a pedir el anhelo de su corazón. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, amados jóvenes. A veces estamos tristes, a veces estamos enojados, a veces estamos fastidiados, a veces nos sentimos frustrados, a veces nos sentimos decepcionados, porque muchas veces confiamos en el hombre o confiamos en nuestras propias fuerzas. Amén. Pero qué ejemplo nos enseña Ana, qué hermosa enseñanza nos da la palabra de Dios, que ella decidió en un momento debido subir al altar, al templo de Dios y conversar con Dios y pedirle a Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de usted, de mí, amados jóvenes, adolescentes, que le pidamos a Dios, que conversemos con Dios, que seamos sinceros con Dios. Amén. Contándole todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, todos nuestros anhelos. Y eso es lo que Dios va a escuchar y va a conceder las peticiones de nuestro corazón siempre y cuando estén dentro de su voluntad. Amén. Y eso es lo que nos enseña Ana. Ana lloró. Mire, estaba sufriendo tanto tiempo, cuando la respuesta estaba en subir al templo de Jehová, ahí humillarse delante de él, clamar y pedir al Señor el anhelo de su corazón. Finalmente Dios permitió y que ella subiese a ese templo, alabar y adorar al nombre y exaltar el nombre de Dios y pedir la petición que ella tanto anhelaba, el de ser madre, el de tener un hijo. Amén. Y eso es lo que nos enseña el Señor. La oración es una arma poderosa para los creyentes, amados jóvenes. Vemos cómo Ana tocó el corazón de Dios porque se humilló ante Dios. Reconoció a Dios que ella era su sierva, que ella era su servidora y que necesitaba de la ayuda de Dios. Es lo que hoy en día Dios nos está hablando a través de su palabra. Dios nos está enseñando que seamos humildes, que seamos sinceros con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es verdad que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Él conoce nuestras necesidades, que Él nos conoce aún nuestro levantar y nuestro acostar, aún lo que pensamos, dice su palabra que Él conoce, pero lo que Él quiere de sus hijos es que sus hijos conversen con Él en oración, ahí hablen con Dios, les cuenten sus necesidades, conversen, bendito sea el nombre del Señor, que le hablen y le digan, este es mi problema, este es mi anhelo, amén, porque muchas veces, nosotros nos callamos y estamos ahí teniendo los problemas y decimos, bueno, Dios sabe, ya me responderá, bueno, ya Dios sabe, y dentro estamos sintiendo envidia, dentro estamos sintiendo enojo, dentro estamos sintiendo amargura, dentro nos sentimos decepcionados. Pero qué hermoso es cuando uno decide, voy a subir al templo, voy a ir a orar, hoy voy a subir y voy a adorar al Señor, hoy voy a doblar mis rodillas y me voy a inclinar ante su presencia y le voy a decir cuál es el anhelo de mi corazón, cuál es la petición de mi corazón. Voy a ser sincero, voy a ser sincera con Dios. Y sí, yo he tenido envidia, yo he estado enojada, yo he tenido mucho egoísmo, tantas cosas habrá sentido Ana, porque lo que le causaba Penina no era poca cosa, la irritaba, la enojaba, dice, hasta que ella se entristecía de la impotencia, amén. Por eso a veces estamos así, mis amados jóvenes, adolescentes, hermanos en Cristo, estamos enojados, todo lo guardamos, pero Dios nos dice hoy a través de su mensaje, hay una arma poderosa que nos ha dado, la oración, esa arma poderosa en Cristo Jesús, que si nosotros clamamos a Dios, le contamos, Señor, yo anhelo esto, yo estoy deseando aquello, Señor, nos
sé si estará en tu voluntad, pero seas tú ahora oyendo mi oración y ayudándome. Ayúdame a hacer tu voluntad. Yo he sentido envidia, yo he sentido egoísmo, yo he sentido todas estas cosas, pero yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino yo quiero hacer tu voluntad como un siervo tuyo, como una sierva tuya. Quiero agradarte, quiero heredar el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que Ana se humilló ante la presencia de Dios y dice que Dios respondió su oración. ¿Ves, mis amados jóvenes, amados de Dios? Qué importante es cuando uno se humilla ante la presencia de Dios, cuando uno se entrega ante la presencia de Dios, cuando uno confía en Dios, cuando uno pone en refugio a Dios, cuando uno espera en Dios. Y eso es lo que le estaba faltando a Ana, esperar en Dios, confiar en Dios, derramar su alma ante la presencia de Dios, derramar su corazón ante la presencia de Dios, siendo sincera con Dios, haciéndole conocer a Dios cuál era su anhelo de su corazón. Eso es lo que a Dios le agradó y por eso Dios respondió. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos sinceros, que busquemos las cosas espirituales, las cosas celestiales, anhelando las cosas de Dios. Mira que ella le pidió un hijo, pero también le dijo: yo te lo dedicaré a ti. Hoy en día muchos padres, hermanos en Cristo, a veces no dedican a sus hijos a Dios. Amén. Solo se enfocan en sí mismos. Y no es así. La palabra de Dios nos enseña que la palabra la tenemos que transmitir a nuestros hijos y a nuestros hijos y a los que vengan, para que la palabra de Dios siga avanzando, siga ahí. Bendito sea el nombre del Señor, siendo de bendición para nuestra descendencia, para nuestros hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que agradó a Dios, que Ana fue sincera con Dios, que Ana le hizo ver a Dios cuál era su anhelo, cuál era su petición. Y no solamente eso le agradó a Dios, sino que también decidió dedicar a su hijo para Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es bueno, mis amados jóvenes, que aprendamos que la oración es una arma poderosa, que cuando uno clama, el Señor responde. En Jeremías 33:3 dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También la palabra de Dios nos enseña que debemos confiar, porque a veces somos hijos de Dios, pero menguamos en la fe, menguamos, dudamos, titubeamos, y Dios no quiere eso. Dios quiere que confiemos, Dios quiere que nos mantengamos firmes en la fe en la que hemos creído en nuestro Señor, nuestro Dios poderoso, que Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Alabado sea su nombre. Por eso Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Y para Dios no hay nada que se le pueda hacer imposible. Él lo puede todo. Amén. Porque Él es un Dios poderoso que nos puede ayudar, que puede suplir nuestras necesidades. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y hay que aprender algo, hermanos, en esta enseñanza, algo que nos enseña Dios a través de Ana, es que en el momento difícil, en esos momentos tan difíciles de sufrimiento, ella fue y se confió en el Señor, se refugió en Dios. Amén. Se refugió en Dios. Y eso es lo que debemos hacer los hijos de Dios. A veces queremos refugiarnos y decimos muchas veces: mi problema es grande. ¿Cómo quisiera tomar, emborracharme hasta olvidar hasta cómo me llamo? Amén. Para olvidar mis problemas. Estamos pensando en esas cosas. O quisiera irme a bailar para olvidar cuál es mi problema. Y tantas otras cosas más. Pero mire qué hermosa es la palabra de Dios. Cómo nos enseña a través con el ejemplo de Ana, que ella, su problema era grande, su sufrimiento era grande, había soportado bastante, pero ella decidió refugiarse en Dios, decidió, hasta el sacerdote Elí la tomó por ebria, pero ella fue mansa y humilde y respondió de una manera sabia. Y dice, no, en el 15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Hay una arma poderosa, y esa arma poderosa debemos usarlo, debemos
Bendito sea el nombre del Señor, ponerlo por obra, conversar con Dios, dice la palabra de Dios, que Dios oye. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que Él sabe, hermano, qué es lo que nos conviene. Pero Él quiere decirnos muchas cosas. Él tiene cosas buenas para ti, para mí. Dios tiene cosas preparadas que ustedes ni imaginan. Pero todo esto va a ser posible si nos refugiamos en Dios, si confiamos en Dios, si estamos en oración, si somos sinceros con Dios, si tenemos fe y confianza en Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, bendito Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando ella hubo derramado, ella hubo conversado con Dios, ella tuvo confianza y fe. Alabado sea el nombre del Señor. Eso pasa que cuando uno viene al altar de Dios, le lloras y le cuentas tus problemas y le dices, Señor, ayúdame, dirígeme, Señor, este es mi problema. No permitas que yo haga como yo quiera. Ayúdame a hacer conforme a tu voluntad. Este es mi anhelo, esta es mi petición, Señor. No sé si estará bien o estará mal, pero ayúdame. Seas tú tomando la decisión final, Señor. Ayúdame, Señor, que los problemas que estoy pasando los pases, Señor. Tú eres mi refugio, tú eres mi guía. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando uno entra al altar de Dios, cuando uno empieza a conversar con Dios, a hablar con papá y contarle tus problemas y decirle tus anhelos, ¿sabes cuál es la bendición que en el momento se derrama? Es que hay paz, es que hay gozo, es que hay esperanza. Dios derrama su presencia y te llena de esperanza, te llena de gozo, te llena de paz y ya no sientes tanta carga, ya no te sientes tan preocupado y tan triste como se sentía Ana, porque la palabra de Dios dice que cuando ella terminó de orar y clamar, dice que el profeta Elí, verso 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Y dice la palabra del Señor en el verso 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Saben por qué? Porque ella confió en Jehová. Porque ella declaró todo lo que estaba en su corazón. En la presencia de Dios le derramó su alma. Y entonces hubo paz y seguridad que Dios respondería. Amén. Que Dios había escuchado su clamor y que Dios concedería la petición de su corazón. Es por eso, mis amados jóvenes, que si ustedes tienen alguna necesidad, bendito sea el nombre del Señor, algún problema, busquen a Dios en oración y Él va a responder sus necesidades. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios, ¿qué quiere de uno? Dice la palabra de Dios, y les voy a invitar a Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Mire lo que el Señor nos habla ahí en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que Ana estaba llena de amargura, estaba llena de enojo, estaba llena de decepción y frustración, estaba lleno de todos los sentimientos negativos, amén. Pero cuando ella fue a la presencia de Dios, se humilló ante Dios en oración, oró, clamó, lloró y conversó con Dios y se humilló, dice la palabra de Dios. Por eso nos dice, si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y ella invocó el nombre de Dios pidiendo, Jehová, concede la petición de mi corazón, dame un hijo, santo es el nombre de Dios, aleluya, amén. Y dice, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Ella se estaba convirtiendo en aquel momento, estaba despojándose de ese enojo, de esa amargura, y le entregó sus problemas en las manos de Dios y esperó en Dios, porque dice la palabra, como hemos leído, ella se fue contenta, comió, se alimentó, y dice la palabra que no estuvo más triste, porque Dios la libertó, porque Dios le dio confianza, porque Dios la llenó de su presencia. Eso es lo que pasa, que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y confiamos en Dios, le contamos nuestros problemas, bendito sea el nombre del Señor, Él responde nuestra oración. Nos humillamos y reconocemos que no somos dignos ni honestos, amén. Entonces el Señor responde, porque muchas veces nosotros
Más podemos señalar y decir, me hicieron así y me hicieron así, son malos contra mí, me tratan mal, pero muchas veces no reconocemos también la condición en la que nos encontramos. Por eso la palabra de Dios nos dice, si se humillare, que reconozcamos también que no somos muchas veces honestos con Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios se convirtiera en sus malos caminos. Dice la palabra de Dios que debemos despojarnos de toda amargura, de toda maldad, hermanos. Y dice la palabra de Dios, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces, así, de esa manera, Dios escuchó el clamor de Ana, porque Ana fue sincera, se humilló ante la presencia de Dios. Y eso es lo que hoy Dios nos está enseñando. Cuánto más en estos tiempos difíciles en el que estamos viviendo. Amén. Cuánto más en estos tiempos peligrosos en el que estamos viviendo. Tiempo de violencia, tiempo de mucha delincuencia, tiempo de maldad, de leyes perversas que van contra la moral. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice la palabra de Dios, les voy a invitar a 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra del Señor, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Vemos que, hermanos, en estos tiempos difíciles, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes malignas, que muchas veces se va a poner en nuestros caminos también para desalentarnos, para desanimarnos, para apartarnos del camino de Dios. Pero hay que tener en cuenta que la oración es una arma poderosa, y esa es la palabra de Dios que nos dice, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, amén, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del enemigo, amén, porque el enemigo muchas veces se levanta para hacernos sentir mal, para desalentarnos, para apartarnos del camino de Dios, pero con la oración nos sometemos a Dios, con la oración, bendito sea el nombre del Señor, nos acercamos a Dios y Dios nos da fuerza, nos da fortaleza para derribar en el nombre de Cristo Jesús esas fortalezas, las obras del diablo que se levantan muchas veces y se ponen como obstáculos en nuestros caminos para que no podamos avanzar. Por eso la palabra de Dios nos enseña, la oración es importante. El que ama a Dios va a buscarlo siempre en oración. El que ama a Dios siempre va a estar orando. Ese es el verdadero hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Él todo el tiempo estuvo orando, estuvo vigilando, estuvo clamando. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que Dios hizo muchos milagros. Dios escuchó muchas veces las oraciones de los profetas. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Alabanza, Cristo vive. Les quiero invitar a Santiago. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Santo es el Señor. Mire el capítulo 5, Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Oró fervientemente. Amén. Dice la palabra de Dios, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que Dios quiere que nosotros oremos con fervor, seamos constantes, seamos, bendito sea el nombre del Señor, perseverantes. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, clama a mí y yo te responderé, como nos enseña la palabra del Señor, como Dios nos ha mostrado este ejemplo. Dios va a responder tus oraciones, va a conceder las peticiones de tu corazón, siempre en cuando estés orando, siempre en cuando estemos guardando los mandamientos, poniendo por obra la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a Salmo 66. Cristo vive. Santo es el nombre del Señor. 66, 18. Dice la palabra del Señor. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Qué importante es, hermano, ser sinceros con Dios. Qué importante es ser, bendito sea el nombre, reconocer. Entonces Él nos va a escuchar. Amén. Él es poderoso para socorrernos. Él es poderoso para ayudarnos. Pero busquemos en oración. En oración. La oración es importante. Daniel oraba 3 veces al día, hermano, clamando a Dios. Y Dios lo libró aún, dice la palabra de Dios, de
de la muerte, aún le libró de los leones que se lo comiesen cuando fue echado al pozo de los leones. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Esa es la palabra del Señor que hoy nos trae, y dice el Señor que lo busquemos en oración. Amén. Clámale al Señor, cuéntale tu problema, dile las circunstancias en que estás pasando, las aflicciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y si confías y esperas en Él, Él responderá, no tardará. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que confiar en Dios, hay que entregar nuestros problemas, buscarlo en oración. Amén. Si no oramos, hermanos, rápidamente nos vamos a enfriar. Pero si le buscamos en oración, si le buscamos ahí, como dice su palabra, orando, clamando, entonces Él responderá. Amén. Santo es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Les quiero invitar a este libro, Mateo. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Mateo 7:7, perdón, hermanitos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y el 8, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Amén. Esa es la palabra, la promesa de Dios. Que si nosotros pedimos, Él nos va a dar. Amén. Que si nosotros buscamos, vamos a hallar. Dice la palabra de Dios. Y que si llamamos, se abrirá. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que, hermano, dice la palabra, el Señor Jesús dijo, vamos a leer el 7, el 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Así que nuestro Padre que está en el cielo nos ama mucho y también nos va a dar siempre y cuando las peticiones que hagamos no sean para nuestros deleites, sino sean de bendición para nuestra vida espiritual. Porque la palabra de Dios dice en San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Amén. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar en esta hora. Amén. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por su palabra y vamos a conversar con Dios. Amado Dios, Padre bueno, Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que hoy tú has derramado. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tus caminos. Ayúdanos a buscarte en oración, Padre, como nos has enseñado. Para ti no hay nada imposible. Muchas veces estamos sufriendo, muchas veces estamos padeciendo, porque muchas veces no te buscamos como debe ser. No estamos clamando, no estamos guardando tu palabra, como tu palabra dice, al que busca hallará, al que pide recibirá, y al que toca se le abrirá. Oh, alabado sea tu nombre. Muchas veces estamos perdiendo nuestro tiempo en otras cosas. Oh Señor, no estamos aprovechando bien el tiempo, pero yo te ruego, Padre bueno, ayúdanos a avanzar en tu camino. Ayuda a tus jóvenes, ayuda a tus adolescentes, que no se pierdan, que no se aparten. Habla su corazón cada día, Señor. Ayuda a los Espíritus Santos de Dios. Oh, pon, Señor, en su corazón anhelo por conversar contigo, anhelo por leer tu palabra, anhelo, Señor, por ser lleno de tu Espíritu Santo. Oh, alabanzas a tu nombre. Oh, Cristo vive. Oh, gloria a Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Oh, pastor de pastores, príncipe de pastores, maestro, guía a tus jóvenes, guía a tus adolescentes. Cada día acércalos a ti. Oh, gloria, aleluya. Oh, Cristo vive, santo es el nombre de Dios. Ahí conversa, mi amado joven, amada joven. Oh, amados del Señor, conversen con Dios. Oh, dile, Señor, yo no te he estado buscando en oración como debe ser. Oh, no he estado dándote mi tiempo. Oh, pero heme aquí. Perdona mi falta, perdona mis pecados. Oh, Señor, como dice tu palabra en segunda de en segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare,
Dice tu palabra, hoy se volviere de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Él quiere sanar tu tierra, Él quiere bendecirte, Él quiere derramar bendiciones. Lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Aún esas enfermedades quiere llevarse, aún todo obstáculo, toda oposición que se ha opuesto en tu camino. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Para Él no hay nada imposible. Confía y cree, refúgiate en Él como lo hizo Ana. Ana se refugió en Dios. Puso su confianza, no buscó refugiarse en otras cosas, sino se refugió en Dios. Y Dios abasó a Kenna. Oh, contestó la petición de su corazón. Oh, santo, ahí conversa con Dios. Dile, aquí, Señor, te necesito. Toma control de mi voluntad, de mi corazón. Te entrego mis anhelos, te entrego mis metas, mis proyectos, mis sueños. Yo te los entrego. Quita todas estas cosas negativas que hay en mi corazón, toda esta envidia, enojo. Pasa el tiempo y siento que no estoy avanzando, pero ayúdame, Señor, ayúdame a avanzar, ayúdame a lograr, ayúdame a ser, oh, Basoa Kenda, una hija tuya. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Oh, ayuda a tus jóvenes, Señor, porque tu venida está cercana, Padre bueno. Seamos de esos pocos que seremos levantados, oh Señor. Seamos de esos pocos que hereden el reino de los cielos. Porque ancho es el camino de la perdición y angosto el camino de la salvación. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por alentarnos y animarnos. Hay esperanza. Tú eres la esperanza para nosotros los creyentes, para nosotros tus hijos. Aún para esta humanidad. Tú eres la esperanza, tú eres la solución a nuestros problemas. En tus manos pongo a esos jóvenes, a ellos, a tus adolescentes los pongo en tus manos. No los sueltes, bendito Dios. La gloria y la honra es tuya, papito lindo. Gracias, Señor, mi amado, sustento, mi paracleto, oh gloria, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, dé frutos en sus corazones. Gracias, Señor Jesús. Mi alma te adora. Mi alma te bendice, oh Dios poderoso. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados jóvenes, amados de Dios. Con ustedes me despido, mediante Dios hasta la próxima. Que Dios los bendiga, bendiciones.